Muy buenos días, amigos, hermanos. Gracias por estar pendiente de estos mensajes de la palabra del agua viva. Vamos a dar inicio primeramente haciendo una oración, pidiéndole al Señor intervención por sanidad en mi hermana Verónica, en Marvin y otras personas más que están lastimosamente en una situación difícil. Por ello vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia, Señor, venimos necesitados de ti, Señor, necesitados de tu favor, Padre bendito. Señor, te suplico, por favor, Señor, que obres un milagro, Padre, en Verónica, Señor, en esta hermana que está padeciendo esa terrible enfermedad, Señor. Ayúdale, Padre, ayúdale, Señor. Mira cuánto tiempo ya, Señor, de estar en esa situación tan difícil, Padre. Tenga misericordia de ella, Señor. Ayúdale, Padre. De igual manera por Marvin, Señor, que está en una situación parecida, Padre, con esa enfermedad tan terrible, la insuficiencia renal, Señor. Tú puedes, Padre bendito, obrar un milagro. Si tú quieres, bien puedes, Señor. Poder tienes de sobra para extender tu mano y ayudar a estas personas. Yo te suplico, Señor, por ellas. Por favor, ayúdales, Padre. De igual manera te pido por mi hermana Tere, Señor, con sus problemas en los pulmones, Padre, y otras enfermedades, Señor. Tú puedes, Padre bendito, tocar ese cuerpo, sanar cualquier órgano interno, Padre. Ayúdales, ayúdales, Señor. De igual manera te pido por Rodrigo, Padre, y por Osvaldo, Señor, que están en una situación difícil, esperando, Señor, respuestas en esa situación jurídica, Padre. Ayúdales, Señor. Por favor, ayúdales, Padre bendito. De igual manera te suplico, Señor, que tengas misericordia de mi hermana Juani allá en Estados Unidos con esa enfermedad de la diabetes, Señor. Tu pueblo está necesitado, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre. Ayúdales, bendito Dios Todopoderoso, para que podamos dar testimonio, Señor, de tus milagros, de tus grandezas, Señor, de cómo tú, Señor, obraste en cada uno de estos hermanos por los cuales ahora te he pedido, Señor. Gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a dar inicio ahora al mensaje correspondiente a este día. Para ello, Dios puso en mi corazón entonar esta alabanza. La alabanza se titula La Peña de Ored. Dice así: Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y el amor de los amores, Él es la fuente eterna
de la salvación. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma y refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una alabanza muy pero muy preciosa, en la cual habla de que Cristo dice que es la peña de Ored y que de él proviene el agua de vida eterna para ti. Quise entonar esta alabanza porque el mensaje que estudiaremos habla de algo parecido. Habla de que Cristo es la fuente de agua para vida eterna. De esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado así: Cristo, la fuente de agua para vida eterna. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Versículo 6. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Jesús, para esta parte de la Escritura, utiliza esta figura del agua para dar a conocer varias verdades espirituales, de las cuales iremos viendo a través del desarrollo de nuestro estudio. Como fondo histórico, usted debe saber que en tiempos de Jesús, Palestina, que era el nombre que los romanos habían dado a Israel y a otras naciones aledañas, estaba dividida en 3 regiones. Regiones como estas. Aquí, en un círculo, podemos ver, en la parte de abajo está la parte de Judá. En este otro círculo está Samaria, y en esa parte verde se encuentra Galilea.
Estas divisiones de Galilea, Judea y Samaria reflejan las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. Su historia, la historia de los samaritanos, surge con el ejército asirio. Usted debe saber que en un momento Israel se había dividido en dos reinos. El reino del norte, que era una parte en la que 10 tribus se habían unido, y el reino del sur era Judá. Los asirios habían conquistado una buena parte de lo que era en ese entonces, mejor dicho, toda la nación de Israel. Solamente quedaban 2 tribus en la parte del sur, Judá. Entonces, cuando los asirios conquistaron a los israelitas, solamente quedan 2 tribus en Jerusalén, en Judá, pero se daba el caso en que cuando son llevados a cautiverio, los asirios traen su propia gente a habitar en lo que fue Israel, y se quedaron ahí habitando. Después fue llevada también en cautiverio Judá, pero ese es otro tema. Lo que quiero explicarle es que después de haber sido llevados el reino del norte, Israel, los asirios trajeron su propia gente y la establecieron ahí. Y después de que viene Israel del cautiverio, comienzan a mezclarse. Entonces de ahí surge los samaritanos, una mezcla de judíos con personas de otras culturas, de otras nacionalidades, quienes habían traído sus propios dioses y sus prácticas religiosas que fueron incorporadas al culto de Jehová. Con el tiempo, los samaritanos erigieron su propio templo en Jerezín y disponían también de un ejemplar del Pentateuco. Ellos aceptaban únicamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Torá, la ley de Moisés, pero rechazaban los demás libros del Antiguo Testamento, como lo eran los libros de los profetas. Todo esto nos da una idea de por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambas partes. Debido a esta tensión, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, hacía esto. Judea es esta parte, Samaria es esta otra parte, Galilea está en esta parte. Entonces, para poder un judío ir a Galilea, tenía que cruzar Samaria, y ya les expliqué, eran enemigos a muerte. Pero lo que hacían los judíos era bordear Samaria, cruzar el río Jordán, pasar por Perea, para poder llegar a Galilea. Esa era la costumbre. De esa manera se evitaban muchos problemas. Tenían que bordear Samaria para no verse involucrado en problemas con los samaritanos. Pero Jesús, un judío, decide no bordear, sino pasar por Samaria.
Aquí surge una pregunta. Si entre judíos y samaritanos eran enemigos, ¿cuál fue entonces la razón para que Jesús atravesara Samaria? Y ese es el primer punto que veremos en este estudio. El primer punto que veremos es la necesidad de dar a conocer del agua viva del Evangelio. Juan capítulo 4 versículo 5 en adelante dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: Jesús, dame de beber. Nuestro Señor Jesús pasó por Samaria porque vio la necesidad tanto de la mujer como de toda esa gente de Samaria de conocer las buenas noticias de salvación y vida eterna que Él ofrece. Ellos necesitaban saciar su sed espiritual y Jesús lo sabía. Esa fue la parte por la cual Él pasó por Samaria. Y aquí encontramos el primer punto de nuestro estudio. Y el propósito por el cual el Señor nos ha elegido, nos ha llamado a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. El llamado para el cual Jesús nos tocó y nos llamó a ser parte de su reino es ese: llevar este mensaje del agua de vida eterna a aquellos que lo necesitan. Todo cristiano nacido de nuevo es llamado para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. El Señor vio la necesidad y aprovechó la oportunidad de presentar el plan de salvación a los samaritanos. Benditos aquellos que, al igual que Jesús, llevan este mensaje de esperanza, de fe a los necesitados, como este caso de aquellas personas que van a los hospitales y llevan estas buenas noticias de salvación a los enfermos, a los que están en cuidados intensivos, a los que están desahuciados. Muchos de ellos reciben a Jesucristo. Y en muchos casos, Dios obra un milagro en estos enfermos y los sana. Y levanta a esas personas enfermos. Estas personas en agradecimiento dan testimonio. Se convierten en pastores, en predicadores, predicadoras. Otras veces se da el caso que no sanan, que mueren, pero queda la satisfacción que esa alma va al cielo. En todo caso, aquellos que escuchan el mensaje y reciben a Jesucristo en el hospital, siempre ganan. Ya sea que se sanen o fallezcan, siempre salen ganando porque hubo alguien que se interesó, como Jesús lo hizo con esta mujer en Samaria. Otro grupo que se faja son aquellos hermanos que visitan las cárceles, las penitenciarías. Conozco muchos casos de personas que, estando ahí en la cárcel, alguien les llevó el mensaje de salvación y se han convertido. Y han salido de los penales a pastorear iglesias, a dar a conocer el mensaje.
se han convertido en predicadores. Conozco no menos de 5 casos de personas que ahí en el penal alguien les llevó el mensaje de esperanza, de salvación, y ahora son predicadores de la palabra de Dios. Porque hubo alguien que se interesó, porque vio la necesidad de ellos y les llevó el agua que salta para vida eterna. Por eso digo, bienaventurados aquellos que al igual que Jesús ven la necesidad de las personas y les llevan esta agua que sacia la sed espiritual, porque entendieron que ser cristiano es ser el pueblo de Dios, llamados para anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque han entendido que ser cristiano es ser un imitador de Jesús. Hermano, en el lugar donde usted vive quizás haya un niño al cual el papá lo abandonó. Usted puede ser ese ángel que acerque a ese niño a Jesús y el niño crezca con el conocimiento y el amor de Dios. Usted puede ser esa persona que llegue a pedirle a la madre de ese niño que se lo preste y llevarlo a la iglesia para que en capilla infantil le presenten a Jesús, adaptando el mensaje del estudio a la edad que el niño tiene, para que ese niño crezca siendo una persona de bien. Quizá en su lugar haya una mujer que sufre por el abandono del marido y le ha dejado la carga de los hijos a ella. La mujer está destrozada. Usted puede llevarle este mensaje de esperanza, hablarle del amor de Cristo y buscar una forma de ayudarle. Jóvenes cristianos, muchos jovencitos están atrapados en drogas, en alcohol o en grupos delictivos. Tú puedes ser el ángel que les muestre el camino del evangelio. Hay muchas personas necesitadas, sedientas de escuchar el evangelio de Cristo. Al principio encontramos a Jesús dando a conocer las buenas nuevas. Posteriormente fueron los apóstoles. Ahora el trabajo es para usted y para mí llevar estas buenas noticias de salvación y vida eterna que Cristo tiene para este mundo. Ese es el propósito por el cual Jesús nos llamó a usted y me llamó a mí. A usted y a mí nos toca ahora el trabajo de salir a predicar, de salir a anunciar estas buenas noticias. No es trabajo únicamente de los pastores, de los predicadores. Todo cristiano nacido de nuevo está en la obligación de compartir de esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Pero claro, esto requiere tiempo y esfuerzo. Es que encontramos a Jesús esforzado, cansado, sentado a la par del pozo, porque venía de un lugar e iba para otro a presentar el plan de salvación. Ustedes y yo, hermanos, debemos copiar las cosas que Jesús hizo. El segundo punto que veremos es que debemos aprovechar el momento oportuno para llevar el mensaje. En el versículo 6 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice que era como la hora sexta. Ahora le explico. El día para los judíos inicia a las 6 de la mañana de un día y finaliza a las 6 de la mañana del siguiente día. Dice aquí que era la hora sexta. Sume a las 6 de la mañana 6 horas más, le da 12.
Entonces, eran aproximadamente las 12 del mediodía cuando el Señor Jesús llegó al pozo. Imagine usted, el sol estaba en su mayor apogeo. Señor Jesús estaba sudando y necesitaba un poco de agua. Israel es caliente, hay poca vegetación. Ahora, vea esto. Las 12 del mediodía no era la hora apropiada para que la mujer fuera a traer agua. Generalmente en los cantones, en los lugares donde no hay agua potable, acostumbran ir a la hora fresca de la mañana a traer agua. Así pues vemos que el Señor eligió el mejor momento, el más adecuado, para acercarse a esta mujer y hablarles del mensaje de salvación. Ustedes y yo podemos hacer lo mismo. Cuando vamos a hablarle del Evangelio de Cristo a alguien, buscar el momento oportuno. Hermano, hermana, en la iglesia, en muchas iglesias, suelen hacer ganchos evangelísticos. La celebración del Día de la Madre, la celebración del Día del Padre o alguna festividad. Todo con el propósito de ganar almas para Cristo. Son momentos muy oportunos en los cuales usted puede invitar a una persona a la iglesia. Usted puede además invitar a desayunar a alguien a la cafetería de la iglesia y luego invitarla al culto. Y esto también lo podemos aplicar en la vida secular. Cuenta un hermano que cerca de su casa estaba el lugar de su trabajo. Un día llegan al trabajo y él y sus compañeros, el jefe les había dado una tarea de hacer un trabajo y no lo habían hecho. Como no lo habían hecho, claro, el jefe molesto comenzó a llamarles la atención de una forma airada, alzarles la voz. Dice él que todos se quedaron callados. Y cuando él consideró que ya le había pasado el enojo al jefe, hizo un cafecito y le llevó un pedacito de pan dulce. Ya el jefe lo volteó a ver y ya las aguas estaban apaciguadas y le recibió el café y el pan. En ese momento, este hermano le explicó la razón por la cual no habían logrado hacer aún el trabajo. Pero era un momento que ya las cosas se habían calmado. Entonces, por eso digo, hay que buscar el momento adecuado para poder transmitir algo. Igual sucede cuando hay discusiones en el matrimonio. Cuando se está airado, lo mejor es cerrar la boca. Cuando usted sienta, hermano o hermana, que está perdiendo el control por algún tema que están tratando, mejor cierre su boca. Es más, sálgase del lugar. Espere el momento adecuado, cuando ya se hayan calmado los dos, para poder abordar algún asunto. Ese es el consejo que nos da el Señor acá. Buscar el momento adecuado para poder transmitir aquello. El tercer punto que veremos, que Jesús no hace acepción de personas. Versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Vemos aquí que la mujer le dice a Jesús: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Soy samaritana y soy mujer. La respuesta de la mujer se percibe inmediatamente la desconfianza reinante entre judíos y samaritanos. A esto hay que añadirle las diferencias de sexo. La mujer le deja muy en claro: yo soy mujer y tú eres hombre y eres rabino. En aquella cultura se prohibía que un rabino, o sea, un maestro o un sacerdote, le pidiera algo a una mujer. Pero Cristo no reconoció las divisiones ni enemistades de los hombres, ya sea que esto tenga origen en raza, en religión o en sexo. Cualquier otro aspecto, Jesús rompió con todo eso. Lo que Jesús vio era la necesidad que las personas tenían de la salvación. Jesús no hace acepción de personas. Lo mismo puede llevar el mensaje a los negritos africanos, a los blanquitos estadounidenses, a los chinitos de piel amarilla. Jesús no rechaza a nadie. Jesús recibe a cualquier persona que quiera aceptar el mensaje del evangelio. Sean brujos, sean hechiceros, sean homosexuales, sean ladrones, borrachos, jóvenes en pandillas, drogadictos. Todo aquel que recibe a Cristo, el Señor lo recibe. Conozco casos de personas que en un tiempo pertenecieron a agrupaciones delictivas contrarias, pero que ambos, de un grupo y del otro, aceptaron a Jesús. Ahora se ven como hermanos en Cristo porque los unió el amor de ese Dios grande y maravilloso. Y así millones de personas en las diferentes culturas, no importa el color de piel o ideología, venimos a Cristo. Si bien es cierto, antes hacíamos cosas desagradables a los ojos de Dios, pero un día tomamos de esa fuente de agua de vida, que es la palabra de Dios. Antes vivíamos para el mundo, pero ahora vivimos para alabar y glorificar el santo nombre de Jesucristo. A Jesús no le interesó la diferencia humana que había entre samaritanos y galileos y judíos. El plan de Dios es para todos. No sé qué situación puedas tú estar pasando, en qué puedas estar metido, qué ideología tengas, aún así el Señor te ama. Y esta mañana quiere darte a beber de esta agua bendita que es su palabra. El cuarto punto que veremos es: la salvación es un regalo que Dios nos da. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús continúa su conversación diciéndole a la mujer que tenía una mejor agua de la de ese pozo y que él sí compartiría de ella. Jesús, partiendo de algo material como el agua, comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales. Dice que Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Esta palabra don de Dios significa el regalo de Dios.
Yo imagino en ese momento a esta mujer un regalo de Dios para mí. ¿Realmente Dios me quiere regalar algo a mí que soy mujer? Las mujeres en ese entonces eran vistas de menos. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento importante a esta mujer. Jesús le daba a entender que Dios la estaba buscando a ella para darle el regalo precioso de la vida eterna. Y así como el agua es vital para la vida, el alimentarse de la palabra de Dios después de recibir a Jesús es vital para la vida eterna. Jesús le ilustra a la samaritana con el pozo del agua comparada con el agua viva. Pues en la palabra de Dios hay muchas verdades espirituales que Cristo quería compartirle a ella. La palabra de Dios es la fuente del agua de vida eterna para liberar, para transformar y para llevarnos a la vida eterna. Pero qué triste es ver hoy día que hay personas que disfrutan este tipo de mensaje. Les gusta escuchar acerca de la palabra de Dios. Pero cuando se les hace la invitación a congregarse, a buscar un lugar donde estudiar las Sagradas Escrituras de una forma sistemática y exhaustiva, congregarse en una iglesia para llevar un estudio de la Biblia, miedo, le tienen miedo, prefieren seguir con esa sed espiritual. Saben que el estudio de la palabra de esta manera sustenta y alimenta, pero prefieren seguir comiendo tortillita con sal en la religión que alimentarse de un banquete espiritual cada vez que podrían estar escuchando un mensaje de la palabra de Dios como el que ahora escuchan. Les gusta escuchar este tipo de mensaje, pero no se atreven a buscar un lugar donde congregarse y seguir los estudios de la Biblia. Quizá porque les da vergüenza que los puedan criticar, o quizá porque les pueda alguien decir que es un traidor a la religión. Saben que estudiar la Biblia de esta manera es una forma de sustentar su necesidad espiritual. Pero, ¿por qué razón no quieren congregarse? No lo entiendo. Si disfrutan mensajes como estos. El quinto punto que veremos es que Jesús es mayor a la religión y a los profetas. Versículo 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que Él era infinitamente mayor que Jacob y que cualquier religión y que cualquier cosa material. Lo primero que hace el Señor es mostrarle a la mujer que el agua del pozo de Jacob, la que les había dado,
no lograría calmar definitivamente su sed. Porque en realidad Jacob era solamente un hombre. Y todo lo que podía darles eran cosas materiales como el agua, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. Si en la mañana el hombre toma agua y más tarde vuelve a tener sed, tiene que tomar agua. Y eso no va a satisfacer su necesidad espiritual. El alma humana necesita de la bendita palabra de Dios para satisfacerse. Nada de este mundo puede satisfacer la necesidad que tiene el alma. Vivimos en una sociedad materialista. Sabemos que el hombre de nuestros días se afana por poseer cosas nuevas, buscando llenar el vacío que lleva en su corazón. Una televisión de 100 pulgadas, un teatro en casa, un nuevo auto, un celular último modelo. Y todo eso le produce felicidad, pero una felicidad que dura un par de días. En su intento desesperado por llenar su vida, comienza a experimentar cosas de igual manera más fuertes, como buscando la felicidad. Bueno, el fin de semana me voy a ir a echar unos tragos con mis amigos, me voy a ir para un rancho y ahí a departir los tragos con los amigos. ¿Y eso cuánto dura usted? Un par de horas. El fin de semana, el lunes está nuevamente vacío. Porque nada de eso satisface el vacío espiritual que andas llevando. Las drogas no satisfacen para toda la vida. Te brinda el placer, la felicidad momentánea, mientras dura su efecto. Pero después vuelves a quedar vacío. De hecho, cada vez vas a necesitar más y más. Si caíste en droga y te sentiste bien, después vas a necesitar mucho más. Si compraste un vehículo y ves que sale otro nuevo, después vas a querer tener ese otro vehículo. Si tienes una tele pequeña y sale otra más grande y mejor, vas a querer tenerla y tu necesidad nunca se va a saciar. Todos nosotros deberíamos de recordar lo que Jesús nos está diciendo aquí. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Nunca te va a saciar lo material. Pero sí llenará el vacío que cargas en tu alma cuando vengas y entres en contacto con la bendita palabra de Dios luego de haber recibido a Jesucristo. Eso sí te dará paz y verdadera felicidad. Finalmente, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús garantiza que todo aquel que lo recibe a él y toma de esta fuente de agua de vida eterna, que es su palabra, tendrá gozo, paz y verdadera felicidad. Pero no solo eso, te llevará a la vida eterna.
Amigo, ya no sigas buscando la felicidad en cosas de este mundo. Venga hoy y tome del agua de vida eterna que proviene de esta fuente maravillosa llamada Cristo Jesús, Señor nuestro. Hacerlo es decisión suya. Yo voy a hacer una oración. Si tú, amigo, que ves ahora este video, quieres entregar tu vida a Jesucristo, te invito, haz esta oración conmigo. Dile a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor. Gracias, porque pones a nuestra disposición la fuente de la vida eterna. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y que me lleves a ese lugar, Señor, la vida eterna, que si muero poder estar en la gloria contigo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Si hizo la oración, hermano, Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos. Amén.